Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa de agosto, aquí en De Carreño a los Libros. Como todos los sábados, ¿no? Y ustedes me acompañan, conversamos, me escriben y siempre presentamos algo nuevo, claro. Y viajamos por todos los continentes. Estamos en Europa, de repente vamos para Asia, América del Norte, América del Sur y América Central. Estábamos, estábamos en Inglaterra, ¿no? Claro, con las hermanas Brontë. Entonces de Inglaterra nos trasladamos a América Central y nos vamos a República Dominicana. Fíjense, ahí nos vamos a instalar hoy, sábado 1 de agosto. Hay que pasar agosto, ¿no? Decían las viejitas. Claro, hay que pasar agosto, pero aquí estamos, comenzando agosto, abrigaditos para la garganta, ¿no? Pero con un suéter, sin chaqueta ni cosa por el estilo. Hoy llovió en la madrugada, llovió en la mañana de hoy viernes, llueve todos los viernes, ¿no, amigo? Mucha lluvia en Santiago, en Chile, y ha provocado bastante daño, ¿no? Estamos acostumbrados los chilenos a estas desgracias que nos manda la naturaleza, estos azotes de la naturaleza. Y la historia que hoy vamos a comentar tiene que ver con la lluvia. Claro, es un cuento muy conocido que está en las redes sociales, está en internet y también en las redes sociales. De repente estos links, ¿no? Estos sitios dedicados a la literatura, justamente, ustedes lo encuentran. Hoy está todo ahí. Y el cuento se llama 2 pesos de agua. ¿Sí? 2 pesos de agua. Y el autor es Juan Bosch, de República Dominicana. Juan Bosch, un autor que nace el año 1909 y muere el año 2001, me parece. Sí, el año 2001. Es un cuento, 2 pesos de agua, que reúne lo que diríamos una realidad, una primera parte, o tal vez algo más de esta primera parte, ¿no? De la primera parte del cuento, y luego una segunda parte que tiene que ver con aquello que trasciende la realidad y que se vincula con la fe que es o era, ¿no? En la época muy común en los campos latinoamericanos, centroamericanos. Estos personajes que están, ¿verdad?, muy metidos en la fe, en la creencia, en una serie podríamos llamar de mitos también. Y el personaje del cuento 2 pesos de agua es una abuelita Remigia, que vive con su nieto, ¿no? En un lugar llamado Pozo Hondo. Ella vive ahí en Pozo Hondo.
El cuento es de 1937, para que ustedes se hagan una idea, ¿verdad, amigos? De la primera mitad del siglo XX, 1937. Claro, uno puede recordar lo que somos chilenos a través de la literatura, cómo es el campo chileno, con sus creencias, con sus leyendas, con sus mitos y con un campesino bastante religioso, bastante creyente, como las animitas y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, allá en República Dominicana también. Entonces, Remigia, esta viejita que vive con su nieto en Pozo Hondo, eh, vive bastante bien, toda la gente vive muy bien. ¿Por qué? Porque viven de sus animales, viven de sus cosechas. Entonces, claro, van al pueblo, venden sus productos, ganan su dinero también, mantienen su casa, en fin, es una vida como, como lo es la vida rural, que vive precisamente de lo que la tierra les da. Esta naturaleza que suele ser generosa y también suele ser una naturaleza que cuando golpea, golpea fuerte. Entonces todo el mundo feliz en Pozo Hondo. Pero de repente, llega una sequía de esas bárbaras y pasan los días y las semanas y los meses y no cae una gota de agua en ningún lugar. Y Remigia es una viejita que tiene mucha fe y le comenta a los vecinos, no, mañana llueve, ahí no nos vamos a dar cuenta y el cielo se va a encapotar, se va a cubrir de nubes y tendremos lluvia. Esa lluvia que hace tanta falta. Ustedes se podrán imaginar, ¿no? Para, para la cosecha. De hecho, se pierde una primera cosecha y claro, no hay más frijoles, no hay más nada de nada. Y los animales, bueno, no tienen tampoco que comer. Y lentamente la historia comienza a tomar otro rumbo de la opulencia, de, de la cosecha, de los animales que están. Remigia, por ejemplo, contaba sus pollitos, ¿no? Vigilaba sus cerdos. Y bueno, feliz de la vida, ¿no? Todas las noches. Y juntaba su dinero también. Entonces, todo este mundo de opulencia rural, ¿verdad? Campesina, todo este mundo producto del trabajo del campo y la tierra generosa que les entrega todo, todo, los frutos, las hortalizas, los animales. Bueno, todo esto comienza a perderse con una sequía brutal, brutal. La tierra toda se convierte en algo estéril, una maleza.
y los animales ya no tienen con qué alimentarse. Y la gente comienza a irse, comienza a abandonar Pozo Hondo. Y le dicen a Remigia que se vaya, ¿no? Que tome su nieto y se vaya antes de que sea tarde. Pero bueno, ¿qué más tarde puede ser? Ya la sequía está y lo único que puede pasar es que llueva, que haya un cambio en el tiempo. Bueno, y pasa un vecino con su carreta y sus animales, lo que le queda, sus hijos, la familia. Y luego pasa otro vecino. Y así, hasta que, bueno, Remigia ve pasar por el frente de su casa al último vecino que de ese poblado, ¿no? Por decirlo así, de este lugar. Quienes hemos estado en el campo, sobre todo en ese campo de antaño, yo recuerdo, ¿no? En otros momentos les he contado, cuando yo de niño iba a un fundo de mis abuelos en Cauquenes, en el sur, ¿no? Y uno recorría los pueblos y era así mismo. Había por ahí una casa y luego un poco más allá otra. Bueno, y la gente compartía. Era así. Era un mundo muy, muy bonito, muy interesante, muy campestre. Y la gente vivía de eso, de lo que producía la tierra y de sus animales. Bueno, acá igual, pero comienza a acabarse todo y el pueblo comienza a despoblarse. O sea, la sequía trae consigo la desaparición del pueblo, ¿no? Del mismo modo que una tormenta puede hacer también un, un vendaval, puede hacer desaparecer también un pueblo y llevarse casas, la cosecha, animales, y lo hemos visto ahora, con estas lluvias tremendas en el sur de Chile. Entonces, pero Remigia se queda. Ella es terca y confía. Bueno, y le pide al cielo, ¿no? Y le prende velitas a las ánimas del purgatorio. Y pasamos de ese mundo que es la realidad de un entorno natural, campestre, en el que vive la gente, ¿no? La gente de estos pueblos rurales, pasamos de este mundo al mundo de la fantasía, al mundo donde las cosas ocurren de otra manera. Entonces Remigia le había prendido una velita por ahí a estas ánimas, pero no pasaba nada, ¿no? Las ánimas del purgatorio como que no escuchaban a Remigia. Entonces Remigia seguía prendiéndole velitas a las ánimas del purgatorio, hasta que llega a 2 pesos, una fortuna, 2 pesos de agua. Entonces de repente allá en el cielo, una de las ánimas barbuda, ¿no? Dice y comenta con las otras ánimas, oye, le dice, mira ya, la viejita Remigia nos ha prendido 2 pesos en velas.
Y yo creo que pidiéndonos agua, ¿no? Que llueva. Y claro, las ánimas del purgatorio tenían la potestad de hacer llover, amigos. Entonces, bueno, conversan las ánimas y llegan a la conclusión de que sí tienen que escuchar el pedido de Remigia, que ha sido tan leal con ellas, ¿verdad? Porque Remigia nunca perdió la fe en estas ánimas del purgatorio. Y por eso le prendía las velitas, ¿no? Bueno, y comienza a llover. Y caen unas gotas de agua y caen otras. Y comienza a llover. Y llueve. Y llueve. Y llueve días seguidos. Y no para. Llueve de día, llueve de noche. Y de repente los canales, los ríos que circundan Pozo Hondo, el agua comienza a llenarse de barro, de tierra, que cae de los cerritos, ¿verdad? Es como lo que vivimos acá en Chile o en cualquier país. Y comienza a inundarlo todo. Bueno, y hay gente que va huyendo, ¿no? Ahora con la lluvia. Y le dicen, bueno, a Remija que se vaya, porque además su nieto también está enfermo. Se enfermó durante la sequía, tenía fiebre, y ahora está también, ahí están encerrados, ¿no? Pero Remigia no hace caso, dice que bueno, que esto en un momento, en un momento va a parar. Y cierra la puerta de su casa y espera, pero agradecida, ¿no? Y llueve y llueve y llueve. Y ya el agua se acumula y ya se trata de una inundación, no es la lluvia que moja la calle, que nosotros aquí medimos por milímetros, ¿verdad? Esta cosa de, de la lluvia, ¿no? Cuánta lluvia es la que ha caído, en fin. Acá llueve, 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 y el agua comienza a entrar a las casas. Y las ánimas allá arriba en el purgatorio, felices que llueva, como locas gritaban, ¿no? Va medio peso de agua, gritaban las ánimas. Va medio peso de agua. Ustedes pueden imaginarse, amigos, ¿no? Con medio peso de agua, el agua ya llegaba a la cintura de las personas. Y la propia Remigia tiene que tomar a su nieto, ¿no? Y llevarlo así, tomarlo, porque el agua ya llegaba a la cintura. Y las ánimas del purgatorio, locas, va medio peso de agua, va medio peso de agua. Pero Remigia había pagado 2 pesos. Entonces, claro, es una historia donde el bien y el mal están simbolizados como en una especie de moneda, ¿no? Por un lado, por un lado, tenemos un pozo hondo que florece, que entrega el alimento, el fruto, los frutos de la tierra. Es como la introducción. Pero luego viene la primera cara de la moneda, la sequía,
una moneda que tiene dos caras, pero ambas provocan daño y destrucción. Por un lado, la sequía que todo lo consume, acaba con la agricultura, con la cosecha, no hay más frutos, no hay más hortalizas, los animales comienzan a morir. Revige observa cómo hay restos de comida en el chiquero donde están los cerdos, es porque un cerdo ha muerto y los otros han comido al cerdo, porque no tienen que comer. Entonces, la sequía que da el primer golpe a este pueblo, ¿verdad? A Pozo Hondo. Y claro, la fe de Remigia, esa fe que era tan fuerte, por eso yo decía, en esta época, 1937, primera mitad del siglo XX, una fe que se genera en la creencia popular, la creencia campesina. Aquí en Chile lo tenemos también. Esto de las animitas, de creer en las animitas, de prenderle velas a las animitas. Entonces, claro, el cuento, ¿verdad? Se relata en dos tiempos, el tiempo de la sequía y el tiempo de la inundación. Una inundación que apenas medio peso provoca. Y ustedes pueden imaginarse lo, lo que, lo que sería esa inundación con 2 pesos. Porque las animitas gritan, falta agua, falta, falta, falta. Claro, un poco el cuento termina también en una narración que enloquece, ¿no? Porque las animitas están como locas allá arriba, porque entienden que deben pagar lo que falta. Lo que han enviado de agua es apenas medio peso, le falta 1,5 pesos. Amigos, es una historia interesante de este Juan Bosch, este escritor de República Dominicana, con un cuento que a todos nos llega, porque todos los latinos y todos los hombres en el mundo hemos vivido esas experiencias, sobre todo en las zonas rurales, de sequías que parecen eternas y de lluvias e inundaciones que también parecen eternas. Y en medio de todo esto está el hombre, que debe luchar contra la sequía y debe luchar contra las inundaciones, contra una lluvia impiedosa, porque pareciera ser que estamos aquí en la tierra para siempre vivir con sacrificio, para justificar nuestro paso por la existencia, luchar para vivir y a veces luchar para sobrevivir, que es lo que nos quiere mostrar este cuento. Y cómo la naturaleza, cuando es impiedosa, no se puede controlar. Y pareciera ser que allí está la mano de Dios, ¿no? Cuando a uno le preguntan, ¿y dónde está Dios? En la fuerza, en el poder que tiene esta naturaleza. Pero también está en esa capacidad enorme que le entregó al hombre para que podamos sobrellevar, luchar y salir adelante con sequía o con inundaciones. Así que, amigo, espero que lean el cuento 2 pesos de agua y me lo comentan como siempre. Y nos estamos viendo aquí en De Carreño a los libros el próximo sábado 8 de agosto. Chao amigos, cuídense, ¿no? Cuídense, porque este tiempo está muy inestable. Chao.